Bienvenido a la clase de Ven, Sígueme de Santos de Sion. Este video es un material complementario a su estudio personal y familiar del Libro de Mormón. Comencemos. Sean bienvenidos todos a un episodio más de Ven, Sígueme por el canal de Santos de Sion. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos ustedes sus comentarios, sus palabras de aliento que hicieron a través de YouTube y a través de Facebook. Me motiva tanto a mi esposa y a mí estos comentarios, ya que estamos empezando un nuevo año con este proyecto de Ven Sígueme del Libro de Mormón. El propósito es ser un material complementario a su estudio personal y familiar y ayudarles a comprender un poco el trasfondo donde se desarrolla la historia del Libro de Mormón, así como identificar doctrinas, principios y aplicaciones. Pero lo más importante es invitarle a que ustedes puedan leer el Libro de Mormón y puedan seguir los preceptos y de esa forma acercarnos al Salvador Jesucristo. Esta semana vamos a estudiar los capítulos de Primera de Nefi del 1 al 5. El manual titula a este bloque Iré y haré. Así que sin más preámbulos, comencemos. Así que comencemos con el libro de Primera de Nefi. En la primera parte tenemos una introducción que dice el primer libro de Nefi, su reinado y ministerio. Esta introducción no es una introducción añadida de forma posterior, sino que estaba en las planchas de oro que José Smith tradujo. De hecho, en la parte final dice, esto es según la narración de Nefi, o en otras palabras, yo Nefi escribí estos anales. Ahora, ¿qué no estaba? Los encabezados que tenemos ahora en nuestras ediciones actuales fueron añadidas posteriormente para servirnos de ayuda, así como la separación en los versículos que ahora nosotros tenemos. Esa separación no estaba en la edición de 1830 del Libro de Mormón. Si uno revisa la edición de 1830 del Libro de Mormón, que está en la página de Joseph Smith Paper, notará que no están los encabezados, ni tampoco los capítulos, ni los versículos, ni las columnas que ahora tenemos en nuestras ediciones actuales del Libro de Mormón. Estos cambios se añadieron en el año de 1879 por el elder Orson Pratt. Así que esto sería un poquito con respecto a la introducción del Libro de Mormón. Y antes de pasar a hablar de Primera de Nefi, me gustaría dar un breve trasfondo histórico de lo que está sucediendo. Esta historia que Nefi comienza a contar ocurre 600 años antes de Cristo. Ahora, voy a retrocederles un poco más de 100 años atrás. En el año 721 a.C., el imperio asirio era un gran imperio, hablando en poder y en potencia, había llevado cautivo al reino del norte, es decir, a estas tribus que las conocemos como las tribus perdidas. Ahora en el año 602, es decir, 12 años aproximadamente antes de que comience la historia que va a contar Nefi, el imperio asirio cae ante el imperio de Babilonia. Así que tenemos un imperio que está emergiendo, que es el imperio de Babilonia, uno que está decayendo, que es el imperio asirio, y uno que quiere reafirmarse, que es el imperio de Egipcio. Pero ¿qué pasa? Jerusalén está en medio de ellos, por eso que está involucrado en medio de estos problemas, y hay mucha división entre sus habitantes. Hay división e incertidumbre. ¿Por qué hay división? Porque había muy buenas relaciones con el imperio de Egipto, y tanto Egipto como Jerusalén querían independizarse, rebelarse y no estar sometidos, en este caso, al imperio que está emergiendo, que es Babilonia. Eso hizo que los últimos reyes, antes de Sedequías, que es el último, le prometieran lealtad a Babilonia, pero no la hicieran. Por ejemplo, Joacim le prometió lealtad, pero como no obedeció, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dice que realiza la primera deportación, porque a veces pensamos que la cautividad del reino de Judá se llevó a cabo de golpe, es decir, en una sola deportación. Así no fue. Primero se realizó una deportación. Esto se hizo aproximadamente 609 a 598 a.C. Es decir, cuando Leí y su familia están viviendo, es muy probable que se haya realizado la primera deportación. Y en esa primera deportación Babilonia viene y se lleva a personas importantes, a las personas más jóvenes. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas. Y entre ellos es probable que quienes se fueron en esa primera deportación a Babilonia esté Daniel, el profeta, y también Ezequiel. Luego de eso viene Joaquín. Y Joaquín hace lo mismo, promete lealtad a Babilonia, pero nuevamente hay división en el reino de Jerusalén, y nuevamente el imperio de Babilonia viene y realiza una segunda deportación. Así que al ver Babilonia que ha tenido dos reyes que le prometen lealtad, pero que lamentablemente no lo cumplen, no son leales a su palabra, ellos colocan a un rey.
y ese rey es el rey Sedequías. Pero sigue habiendo divisiones. Muchos eran pro Egipto y otros eran pro Babilonia. Así que esto nos va a ayudar a entender un poco las posturas que vamos a ver. Porque el profeta Jeremías, que es el profeta que es contemporáneo a Leí, y es muy probable que haya conocido Leí al profeta Jeremías, así como también es muy probable que Nefi, yo me imagino a Nefi, Lamán y Lemuel, porque Jerusalén era una ciudad pequeña en ese entonces, aproximadamente tenía 25.000 habitantes, el número discrepa, pero habían pocos habitantes, y es muy probable, por ejemplo, que Nefi haya conocido a Daniel antes de la primera deportación, ¿no? Estas son deportaciones previas, porque luego viene una tercera deportación y luego viene la quema del templo de Jerusalén, se destruyen los muros y se lleva completamente cautivo a Jerusalén, ¿no? Después de Sedequías. Así que ese es el contexto. En resumen, se puede decir que el reino de Judá con su capital de Jerusalén estaba dividido. Algunos estaban a favor de Egipto por la razón de que había habido un intercambio comercial entre Egipto y Jerusalén y eso les había beneficiado y creían que con el apoyo de Egipto ellos podían ser independientes de Babilonia, mientras que otros, como el profeta Jeremías, habían advertido que Jerusalén, debido a la iniquidad, debido a los pecados, no solamente de sus gobernantes, sino de la población en general, iban a ser llevados cautivos por Babilonia. Entonces, quienes eran considerados nacionalistas y patriotas consideraban a Jeremías y a los que creían como él que eran traidores. Estas divisiones nos van a ayudar a entender el pensamiento que tiene, por ejemplo, Lamán y Lemuel, que tiene Nefi, que tiene Leí. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos vive en este contexto cultural. Ahora pasemos al libro de Primera de Nefi. Cuando Nefi comienza su libro de Primera de Nefi, él era una persona ya madura. En Segunda de Nefi capítulo 5 aprendemos que había pasado 30 años después y en los primeros capítulos describe a Nefi como una persona muy joven. Significa que si él tenía 16 años en el momento en que comienza su historia en Primera de Nefi, él comienza a escribir su historia 30 años después, cuando tendría 46 años. Este es un ejemplo. No sabemos exactamente su edad, pero sí sabemos que habían transcurrido 30 años, por lo cual él era ya una persona madura. Y cuando comienza a escribir su registro, lo está escribiendo viendo al pasado, es decir, todo lo que él ha vivido, todo lo que él ha aprendido durante todos estos años, toda su experiencia, lo va a plasmar en su registro, que lo vamos a leer en este momento. Ahora, me encanta cómo comienza Primera de Nefi. De hecho, el primer versículo es un versículo conocido por muchos santos de los últimos días. ¿Por qué? Porque la mayoría siempre comenzamos con Primera de Nefi, aunque generalmente nos desanimamos después cuando nos topamos con Isaías en el libro de Mormón. Generalmente todos estamos familiarizados con Primera de Nefi. Y por cómo empieza este libro, comienza: yo Nefi nací de buenos padres. Imagínense, él ya es una persona adulta y él podría haber comenzado su libro de una forma distinta. Él podría haber dicho: yo Nefi, el rey, por ejemplo, el rey del pueblo de Nefi, o yo Nefi, el constructor de templos, o pudo haber utilizado otra introducción. Sin embargo, él dice: yo Nefi nací de buenos padres. Yo de forma personal creo, porque el tema de Nefi es enseñarnos de la bondad, de las misericordias de Dios. Yo creo que Nefi comienza así porque él reconoce que la persona que él ha llegado a ser, el profeta que actualmente es gracias a que tuvo buenos padres. Y eso es una de las cosas por la cual Nefi está agradecido. Y él comienza esa historia así. Entonces me encanta cómo inicia Nefi diciendo: yo Nefi nací de buenos padres. Este libro de Primera de Nefi es un libro hermoso en su introducción y también único, porque en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento no tenemos introducciones así. Por ejemplo, no tenemos un Mateo diciendo: yo Mateo, recaudador de impuestos, comienzo a escribir la historia de la vida de Jesucristo. No. Aquí en el libro de Mormón sí tenemos en donde Nefi comienza a escribir su historia en primera persona. Así que dice: yo Nefi nací de buenos padres y recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Me gusta cómo comienza. Cuando yo era seminarista, en el manual de seminarios que nosotros usábamos en ese entonces, habían técnicas de estudio, y una de esas técnicas de estudio que recomendaban era fijarse en los conectores.
fijarse en los nexos que encontramos cuando leemos las escrituras. Yo voy a dejar en la descripción esas técnicas de estudio del manual de ese entonces del Libro de Mormón. Ahora, quiero que ustedes ubiquen el nexo que tenemos aquí. Tenemos un nexo de causa y efecto. Aquí tenemos el nexo por tanto. Ahora, imagínense que dice, yo Nefi nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. La causa es que debido a que Nefi ha tenido buenos padres, ¿cuál es el efecto de tener buenos padres? Que él ha recibido instrucción en la ciencia de su padre. Es decir, un buen padre, el tener buenos padres, para Nefi era sinónimo de que eran padres que instruyen a sus hijos. Como diría Doctrina y Convenios, los padres de Sión tienen el deber, el mandamiento de enseñar y ayudar a los hijos a comprender la doctrina de Cristo. Nefi dice que ese efecto es que recibió alguna instrucción en toda la ciencia de su padre. Ahora continuamos. Dice, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, aquí tenemos otro nexo. Y este nexo es un nexo de oposición o un conector de oposición. Y cuando tenemos un conector de oposición, tenemos dos ideas que van a ser contrapuestas. Y vamos a leer nuevamente esto. Dice, habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, porque Nefi está escribiendo este libro ya siendo una persona madura. Él comienza a relatarnos su historia. Y vamos a ver un Nefi que sufre mucho, que tiene que dejar sus posesiones, que tiene que dejar su tierra y irse en el desierto, va a tener peleas con sus hermanos van a intentarle no solamente golpearle, sino intentarle quitarle la vida, no solamente a él, sino luego a su esposa, a sus hijos, va a tener muchas aflicciones, va a perder a su padre y luego sus hermanos, tanto Lamán y Lemuel, se van a separar de él y van a ser pueblos distintos. Entonces, todos estos sufrimientos que está teniendo Nefi, todas estas aflicciones, él está pensando en este momento cuando escribe esto, dice. Él dice, y habiendo conocido muchas aflicciones, porque Nefi es una persona que entiende y que conoce las aflicciones porque los ha vivido. Dice, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, y aquí viene el conector, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días. Él nos está diciendo que a pesar de que ha tenido aflicciones y sufrimiento, no obstante, es decir, a pesar de eso, dice que él ha sido altamente favorecido del Señor. Esto parece paradójico para nosotros. Como una persona que sufre puede decir que es altamente favorecida del Señor. Y no solamente eso, sino que dice todos mis días. Ha sido favorecido por el Señor todos sus días, no solamente en los días buenos, en los días de tranquilidad, prosperidad y éxito, sino que tanto en los días malos como esos días en donde sufrió el agravio de sus hermanos, toda esa historia que vamos a aprender en Primera de Nefi, él dice que ha conocido la mano del Señor. Él ha sido altamente favorecido del Señor. Y no es lo único, dice. Sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Así que el profeta Nefi nos está enseñando que a pesar de que nosotros hemos tenido quizás una juventud difícil, una niñez difícil, a pesar de nuestras aflicciones, eso no significa que no podamos conocer al Señor, sino que Nefi nos enseña que a pesar de estas cosas nosotros podemos ser altamente favorecidos del Señor y podemos conocer sus misterios y podemos aprender de la bondad de Dios. Imagínense esta hermosa introducción que está colocando Nefi. Es una introducción muy personal, porque él es una persona que ha vivido aflicciones. Y aquí podemos aprender que no importa la aflicción que padezcamos, eso no significa que no seamos altamente favorecidos del Señor todos nuestros días. Y aquí vamos a aprender que va a entrar ese tema de las entrañables misericordias que Nefi va a hablar en un momento y es uno de los propósitos, es una de las tesis de su libro. En el versículo 2 dice que él comienza a escribir en el lenguaje de su padre. Su padre, ¿cuál era su lenguaje? De su padre no solamente aprende el hebreo, sino también aprende el idioma de los egipcios. Entonces, cuando Nefi comienza a escribir su registro, lo hace en el idioma de los egipcios. Imagínense, si el hebreo es compacto al escribir, dice que el egipcio era más compacto. Por ejemplo, si yo en el hebreo utilizaría 4 palabras para una idea,
En el idioma egipcio usaría, por ejemplo, 2 palabras, es decir, es más compacto y esa es la razón por la que Nefi va a escribir en ese libro y eso es gracias a quién, a su padre, porque de su padre aprendió el idioma de los egipcios. Y en el 3 dice, sé que la historia que escribo es verdadera. Estos 3 versículos que nosotros acabamos de leer es un colofón. Y un colofón es una característica que tienen muchos libros antiguos. ¿Y para qué servía un colofón? Para identificar el autor, para identificar el contexto y para identificar otros detalles que el autor quería dar a conocer. Y quiero que aquí vean que en el colofón Nefi afirma primero su educación. Ha tenido buenos padres y es una persona que ha recibido educación de ellos. Afirma también su entrenamiento como escriba y porque está escribiendo en un idioma que él ha aprendido. Y tercero, nos está indicando su confiabilidad como autor del libro. Así que imagínense este hermoso colofón. Ya a partir del versículo 4, ya comienza la historia de Nefi. Es decir, Nefi va a comenzar a contar una historia. ¿Y qué historia va a comenzar a contar? Vamos a saltarnos al versículo 17. Dice, he aquí haré un compendio de los anales de mi padre sobre las planchas que he preparado con mis propias manos, por tanto, después que los haya compendiado, escribiré la historia de mi propia vida. Así que, primero Nefi va a escribir una historia o un resumen de la historia de su padre, y luego de que haga ese resumen de la historia de su padre, va a escribir su propia historia. En primera de Nefi del 1 al 9 vamos a ver esa historia, la historia de su padre Leí. Y luego, desde los capítulos del 10 al 14, ya vamos a leer la historia del propio Nefi. Así que, primera de Nefi tiene una división. La primera división es el registro de su padre, el resumen que hace Nefi de su padre Leí, y la segunda parte es su propia historia. Ya en el versículo 4 comienza la historia de Nefi con respecto a su padre y dice lo siguiente, nos comienza a dar un antecedente histórico. Dice, pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Leí había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintiera o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Aquí entonces comienza a decir que el relato del libro de Mormón comienza con el reinado de Sedequías. Sedequías comenzó a reinar, según muchos autores, en el año 597 a.C. Por eso que en el encabezado tenemos ese aproximado de 600 años antes de Cristo. Vamos a conocer un poquito de cómo era este rey Sedequías. Lo pueden aprender tanto del libro de Reyes como del libro de Crónicas. Quiero leer del libro de Crónicas. Dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Es decir, era un rey joven e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Entonces ya aquí comienza a decirnos el libro de Crónicas que Jeremías era un mal rey. ¿Por qué? Porque no obedecía al Señor y rechazaba a los profetas que el Señor envió. ¿Y qué más dice? Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, quien le había hecho jurar fidelidad por Dios. Imagínense, es una persona que no tiene palabra y no es fiel, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Estas características que ustedes ven de Sedequías es muy similar a Lamán y Lemuel que vamos a ver. Y entonces, encontrar un Lamán y Lemuel no era inusual. ¿Por qué no era inusual? Porque en ese contexto histórico habían muchas personas así y esa es la razón por la que el Señor va a llevar en cautiverio a Judá, va a destruir el templo, va a ser quemado, va a destruir los muros de Jerusalén y toda Jerusalén va a ser arrasada y van a ser llevados cautivos. Imagínense. ¿Qué más dice? Y también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones, es decir, muchas personas, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos palabra por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Me encanta porque vemos cómo este registro de crónicas es muy similar a lo que vamos a aprender de Nefi, de las misericordias del Señor. Dios envía profetas porque es misericordioso. Y Nefi va a decir y le iba a decir, y también Nefi, que el Señor es muy misericordioso porque Él no permite que los fieles perezcan, sino que
el Señor siempre les da una salida y los libera. Su tema de la liberación se ve en las palabras, en el registro del libro de Mormón. Y en el 16 dice, pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y que no hubo ya remedio. Entonces, este es un antecedente histórico de lo que está sucediendo. Y vemos cómo la gente se va a burlar, no solamente de Leí, sino también de los profetas que él ha enviado. Entonces, Jeremías es el profeta, se puede decir, el más conocido y el más importante que vivió en la misma época de Leí. Ahora continuamos porque el capítulo 1, cuando Nefi comienza a registrar, este capítulo le podemos llamar o lo podemos titular el llamado del profeta Leí, ¿no? Porque aquí en este primer capítulo se va a llamar a Leí a ser profeta. ¿Qué dice en el versículo 4? Aconteció, por tanto, que mientras iba por su camino, mi padre Leí oró al Señor con todo su corazón, sí, con todo su corazón, a favor de su pueblo. Así que, ¿qué hace Leí? Dice que ora al Señor, es decir, escucha al profeta Jeremías, escucha a los mensajeros de Dios, a los profetas que él envía, y Leí siente esa necesidad de orar al Señor. Y dice que él iba por su camino. Me gusta esta frase, iba por su camino, es decir, estaba haciendo sus quehaceres diarios. Algunos dicen que él era un mercader o un caravanero. Entonces él iba en sus actividades cotidianas y él decide orar al Señor y dice sí con todo su corazón. Aquí hay una gran lección. Nosotros podemos orar al Señor con todo nuestro corazón en cualquier momento, ya sea que vayamos camino a nuestro trabajo, camino a nuestros estudios o camino a cualquier lugar o a cualquier actividad. Podemos orar al Señor. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta y una invitación para su estudio. Me gustaría recomendarles que ustedes analicen cómo oran los profetas. Y aquí vemos cómo ora un profeta del Señor. El profeta Leí dice que ora, dice al Señor con todo su corazón. Y no solamente eso, a favor de su pueblo. Creo que es el de Richard Scott quien enseñó que cuando nosotros oramos a favor de otra persona, y no solamente por nosotros mismos, el Señor nos contesta de una forma más urgente. ¿Por qué? Porque estamos pensando en ayudar a nuestros hermanos, a los hijos de Dios. Y si ustedes, por ejemplo, analizan una oración del presidente Nelson, que dio en un mensaje de la paz, creo, si no me equivoco, me encanta su oración cuando él habla con el Señor y dice, por favor. Y esa es una característica que a mí me gusta mucho, porque uno va viendo cómo oran los profetas. Entonces aquí aprendemos que podemos orar en cualquier momento y no solamente debemos orar, sino que nuestras oraciones deben ser significativas, no deben ser como una llamada a un pedido de pizza o cualquier pedido, como diría el elder Gordon B. Hinckley. Nuestras oraciones no pueden ser como llamadas, sino que tienen que ser oraciones que salgan de nuestro corazón. ¿Y qué pasa después? Debido a esta oración, dice que mientras estaba orando, se aparece un pilar de fuego y fue mucho lo que vio y oyó. Aparece un pilar de fuego. En el mundo antiguo, el ver un pilar de fuego era una representación de la presencia de Dios. Así que cuando ve esto, él reconoce que está ante la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés vio la zarza ardiente, él sabía que era una representación de la presencia de Dios. O cuando teníamos también la columna de luz y fuego que guió al pueblo de Israel durante el desierto, durante su éxodo, también era una representación de la presencia de Dios. Para los judíos esto era el Shekinah o el Shekinah, porque ellos sabían que esto era la presencia de Dios. Así que dice que fue mucho lo que vio y oyó, y dice que en esta visión, una vez que termina, él regresa a su casa y comienza a descansar, se echa a su lecho y otra vez tiene otra visión. Y en esa visión dice que vio a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Y luego dice que vio a Jesucristo y vio también a sus 12 apóstoles, y que Jesucristo le entregó un libro y lo mandó que lo leyera, y sucedió que mientras leía fue lleno del Espíritu del Señor. Me encanta esto. ¿Cómo nació? ¿Cuál fue la causa que impulsó a que Leí tuviera esta gran visión y que tuviera esta gran experiencia espiritual? Primero fue que escuchó a los profetas. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos un profeta actual, tenemos profetas.
la primera presidencia y el quórum de los 12, si escuchamos y seguimos sus consejos, que son la voz del Señor, podemos tener grandes experiencias en nuestras vidas. Entonces, escuchar al profeta es de suma importancia. Luego, ¿qué hizo Leí? Oró al Señor. Y esa oración trajo revelación a su vida. Y luego tuvo una visión en la que ve a Jesucristo y Jesucristo le entrega un libro y dice que le manda que lo lea. Y me encanta lo que dice el versículo 12. Y sucedió que mientras leía fue lleno del Espíritu del Señor. Las Escrituras tienen ese propósito en nuestra vida, llenarnos del Espíritu de Dios. Aquí podemos ver la importancia de las Escrituras, así como también podemos encontrar, como diría el elder Jeffrey R. Holland, en estos primeros versículos ya encontramos el tema principal de las Escrituras, que es Jesucristo. Y Jesucristo está aquí. Leí, ve a Jesucristo y ve a los 12 apóstoles. Así que esto es muy importante porque comenzamos a aprender de Cristo. Comenzamos de que el libro de Mormón es otro testamento de Cristo porque Cristo es el centro de todo lo que van a enseñar los profetas. Y ahora, ¿qué aprende Leí cuando comienza a leer? Primero ve las abominaciones que eran conocidos para él, de todo el pueblo de Jerusalén. Ya lo hemos visto cómo lo describe Crónicas, cómo lo describe Reyes, cómo lo describe Jeremías. Era un pueblo inicuo. Y él comienza a ver, dice, él también ve que muchos serían llevados cautivos, pero en el versículo 14 dice que Leí comienza a alabar al Señor. Es decir, a pesar de que ve que el Señor va a llevar cautivo a Jerusalén por su iniquidad, él dice, yo sé que tú eres misericordioso y no dejarás perecer a los que acudan a ti. Y en el versículo 19 nos dice más de lo que Leí había leído en ese libro. Manifestaban claramente la venida de un Mesías y también la redención del mundo. Entonces, podemos ver que no solamente habla de los juicios que van a venir sobre el reino de Judá, sobre Jerusalén, sino también hablaba del Mesías. Y eso, aprender de Jesucristo, aprender de los juicios, así como de la misericordia del Señor, hace que Leí comience a alabar al Señor, comienza a agradecer y a decir que Él es grandioso en bondad. Así que después de esta experiencia, el Señor le manda ahora al profeta Leí a predicar. Y eso es lo que hace. Dice el versículo 18, «He aquí mi padre salió entre el pueblo y empezó a profetizar y a declararles concerniente a lo que él había visto y oído». Yo no me imagino esa valentía que tiene el profeta Leí, porque Leí comienza a predicar. Yo me imagino ir a una plaza pública y comenzar a predicar lo que hizo Leí. Para mí sería muy aterrador, para mí sería muy difícil, pero Leí lo hace. Y la ciudad de Jerusalén era muy pequeña, aproximadamente tendría entre 25 a 30,000 habitantes, como lo mencioné. Y es muy probable que Leí conozca a muchas de las personas que van a ser sus oyentes, pero aún así él no tiene miedo. Y no solamente eso, él sabe que al predicar que Jerusalén va a ser llevado cautivo, él va a ser considerado un traidor, como Jeremías, que es encarcelado debido a eso. Entonces, el comenzar a predicar no es fácil para Leí, porque él entiende y sabe las consecuencias de predicar eso, porque decir que Jerusalén va a ser llevado cautivo a Babilonia era sinónimo de traición. Entonces, pero vamos a ver que aún así el profeta Leí es obediente. Y que dice en el versículo 19 que los judíos comienzan a burlarse, así como lo habían hecho con los profetas, con los mensajeros que el Señor había enviado, como lo dice Primera Nefi, como lo dice el libro de Crónicas. Y dice el versículo 20, y dice que cuando los judíos oyen la destrucción de Jerusalén, así como oyen la venida de un Mesías, dice que se irritan contra él. Sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera y apedreado y matado y procuraron también quitarle la vida. Así que, ¿por qué este pueblo comienza a querer quitarle la vida? Porque en el libro de Deuteronomio 13 aprendemos que cuando había un falso profeta y este profeta te decía, sigue a otros dioses, ¿no? Y no sigue a Jehová, entonces ellos estaban en su derecho bajo la ley a darle muerte a este falso profeta. Así decía el libro de Deuteronomio. El tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto incitó la rebelión contra Jehová vuestro Dios. Para estos oyentes, para este pueblo, lo que está diciendo Leí, lo que dijo Jeremías, lo que dijeron muchos otros profetas, era como irse en rebelión en contra de Jehová, porque ellos estaban diciendo que Jerusalén iba a ser destruido, que el santo templo,
porque para ellos era lo más sagrado. Ellos decían, no puede ser destruido Jerusalén porque aquí tenemos el templo y el templo es nuestra protección, pero ellos habían profanado el templo del Señor. Entonces imagínense, ¿por qué esta gente desea darle muerte? Porque ellos se sienten justificados. Había dos razones por la cual Leí es rechazado. No solamente es una razón espiritual, no es solamente porque le está diciendo arrepiéntanse, sino hay una razón política. ¿Por qué? Ya les dije, hay una razón política porque el que él empieza a predicar y decir que Jerusalén va a ser llevado cautivo por Babilonia es ser un traidor. Es como no ser un nacionalista, es como no querer a tu tierra, es como no ser patriota. Entonces, entender el contexto nos ayuda a entender también por qué estas personas de dura cerviz, como su propio rey, como el rey Sedequías, estas personas quieren matar al profeta Leí. Quieren matarlo y eso es cierto. Por eso que el Señor le va a decir, salte, salte. Su salida va a ser rápida, porque Él le va a decir, lleva solamente lo que necesitas y salte, porque ellos lo quieren asesinar. No porque la destrucción de Jerusalén va a suceder de aquí 1 o 2 días, no, sino porque tu asesinato, si tú te quedas aquí, te van a matar. Eso ahorita lo vamos a leer. Pero aquí quiero terminar este versículo que dice Nefi, porque aquí tenemos la tesis y el propósito. Pero he aquí yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Así que aquí encontramos el propósito, uno de los propósitos que tiene Nefi al escribir este registro. Que ustedes y yo aprendamos que el Señor es misericordioso, que sus entrañables misericordias están en nuestra vida. Y si nosotros reconocemos sus entrañables misericordias, podemos decir como Nefi, que a pesar de cualquier aflicción, vamos a ser altamente favorecidos del Señor todos nuestros días. Ahora, ¿qué son las entrañables misericordias? Me encanta un discurso del Elder Begnar, yo les voy a invitar que lo lean y lo voy a dejar en la descripción, el enlace. Él dice, las entrañables misericordias son las sumamente personales e individualizadas bendiciones, fortaleza, protección, seguridad, guía, amorosa bondad, consuelo, apoyo y dones espirituales que recibimos del Señor Jesucristo por causa de Él y por medio de Él. Hermanos y hermanas, entender las entrañables misericordias nos van a ayudar a ver que el Señor no nos va a liberar de la adversidad y de la aflicción, sino que nos va a dar otros ojos, nos va a cambiar nuestro corazón y vamos a tener una mira distinta. Nos va a permitir ver que a pesar de nuestras circunstancias, el Señor está allí. Por ejemplo, cuando una persona a veces está sufriendo o está padeciendo algo y de pronto recibe una llamada, de pronto hay una visita, o cuando uno está yendo a algún lugar que quizás es peligroso, de pronto el Espíritu le dice, anda por este lugar, o de repente cuando estamos por el camino y somos librados de algún accidente, lo que nosotros llamamos meras coincidencias son bendiciones o entrañables misericordias individualizadas para ustedes y para mí. Entonces, las entrañables misericordias son esas bendiciones diarias que nosotros podemos decir, oh, fue una coincidencia, ¿no? Pero no son coincidencias, son entrañables misericordias. Y por eso Nefi dice, no importa que yo haya tenido muchas aflicciones, todos los días he visto sus entrañables misericordias y por eso he sido altamente favorecido del Señor y he conocido su bondad, he conocido sus misterios. Hermanos y hermanas, las entrañables misericordias no nos liberan de la adversidad, pero sí nos ayudan a ver las cosas de forma diferente. Así que yo les invito a que mediten con respecto a este tema tan importante para Nefi, las entrañables misericordias, y que sepan que el Señor nos bendice todos los días. No podemos a veces contar las bendiciones, pero el Señor está allí. Y el propósito de sus entrañables misericordias no es demostrarnos que Dios controla nuestra vida o que no hay albedrío, porque sí, Él respeta nuestras decisiones buenas y malas, pero sus entrañables misericordias lo que tratan de demostrarnos a nosotros es que Él está pendiente de ustedes y de mí. Y que aún a pesar de las cosas que nosotros hagamos, Él va a enviar ciertas señales, ciertas bendiciones individuales para ustedes y para mí, ya sean, como dice el Elder Begnar, de fortaleza, protección, seguridad, pero lo va a enviar.
Ahora pasemos al capítulo 2. El capítulo 2 yo lo puedo llamar o lo puedo titular La salida porque ya vimos que se llamó al profeta Leí, él comienza a predicar y ahora vamos a ver que le va a mandar a salir de Jerusalén. Dice en el versículo 1 que el Señor le dice a Leí, bendito eres tú Leí porque has hecho lo que yo te he mandado y porque has sido fiel, ya has declarado a este pueblo las cosas que yo te mandé y aquí tratan de quitarte la vida. Lo que el Señor nos pide a nosotros cuando hacemos convenio con Él, no espera perfección de nuestra parte, ni tampoco espera que nosotros no nos equivoquemos. Lo que Él espera es que nosotros le seamos fieles a Él y que estemos siempre dispuestos a buscarle. Así que bueno, dice que debido a estas cosas, Leí es un profeta fiel. Aquí aprendemos por qué es fiel, porque Él es un profeta obediente. Él obedeció al Señor y predicó. Y esa predicación tuvo una consecuencia, que a Él ahora le intenten quitar la vida. Así que ¿qué le dice el Señor? En el versículo 2 dice que le manda a que salga de Jerusalén. Y dice el versículo 3, y fue obediente a la palabra del Señor. En el versículo 4 ocurrió que salió para el desierto y abandonó su casa, la tierra de su herencia, su oro, su plata, sus objetos preciosos, y no llevó nada consigo salvo a su familia, provisiones y tiendas, y se dirigió al desierto. Académicos como Hugh Nibley, académicos muy reconocidos de la iglesia, han sugerido que Leí era un mercader debido a que él era una persona rica y había mucho intercambio comercial entre Egipto y Jerusalén y es posible que él haya obtenido su riqueza siendo un mercader o un caravanero según otros. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que Leí cuando el Señor le dice sal y vete al desierto, él sabe cómo moverse, él sabe qué necesita para ir al desierto, él sabe, por ejemplo, cuánto debe llevar, cuántas provisiones debe tener. Así que estas son algunas señales, ¿no? No sabemos a ciencias ciertas a qué se dedicaba Leí, pero sí sabemos que tenía experiencia y conocimiento sobre estas cosas. Así que él deja todas estas cosas. Hermanos y hermanas, a veces el Señor nos va a decir que dejemos ciertas cosas para seguirle. En este caso, se le manda a dejar posesiones, tierra y muchas cosas que eran considerados de valor para él. A veces, hermanos, cuando el Señor nos pide dejar algo, siempre tengamos presente que el Señor nos va a recompensar con mucho más de lo que Él nos pide que dejemos en su nombre. Como dicen las Escrituras, Él nos va a dar 100 veces más de lo que nosotros tengamos a veces que dejar. Y eso es consagrarnos. Cuando el Señor dice que consagremos nuestro corazón, a veces esa consagración no solamente va a ser espiritual, a veces puede también ser temporal. Pero en esa consagración siempre recordemos, al igual como Leí, solamente obedezcamos al Señor y llevemos lo necesario para poder nosotros continuar con nuestro camino. Así que dice que ellos van a las riberas del Mar Rojo y después de que llegan al Mar Rojo dice que viajaron 3 días por el desierto. No está diciendo que han viajado 3 días después de Jerusalén al desierto, no, lo que está diciendo es que de Jerusalén viajaron a las riberas del Mar Rojo y de las riberas del Mar Rojo anduvieron 3 días en el desierto. Si ustedes checan la distancia en el mapa de Google, recorrieron muchos kilómetros, muchas millas. Aproximadamente ellos estuvieron en este camino, en esta travesía entre 10 a 14 días y estuvieron recorriendo entre 20 a 40 kilómetros diarios. Entonces es una jornada muy larga, es muy larga. Y él dice que una vez en medio de este viaje, el profeta Leí comienza a darle gracias al Señor, pone un altar y le comienza a agradecer. Imagínense, le comienza a agradecer, aún a pesar de que le tratan de quitar la vida por ser obediente y aún a pesar de que por obedecer al Señor ha perdido sus posesiones. Él agradece al Señor. Es como si en este momento, por yo ser fiel a la iglesia, por ser activo, por ser un líder, por esforzarme, pierdo mi trabajo y pierdo mi casa y me quieren matar. Imagínense, si nosotros estuviéramos en un lugar de Leí, ¿cómo reaccionaríamos? Él no se queja del Señor. Él no dice, por obedecerte ahora me intentan matar y he perdido todo. Sino que en lugar de quejarse, vemos a un profeta Leí que agradece al Señor. Y como dice la Escritura, el Señor está complacido con todos aquellos que son agradecidos, pero no está complacido con quienes no saben agradecer. Y aquí podemos, en estos versículos, aprender del profeta Leí. Nefi no nos describe sus características, pero en la historia podemos ir aprendiendo de cómo es este padre y este profeta. Yo quiero detenerme aquí porque hay una introducción hermosa en el manual de Ven, Sígueme. Quiero leerla.
Dice, el libro de Mormón comienza con el relato de una familia de la vida real que afronta dificultades reales. Aunque haya sucedido en el año 600 a.C., hay cosas en el relato que pueden resultarles conocidas a las familias de hoy en día. Aquella familia vivía en un mundo de iniquidad, pero el Señor les prometió que si lo seguían, Él los guiaría hacia un lugar seguro. En el transcurso tuvieron buenos y malos momentos, grandes bendiciones y milagros, pero también tuvieron discusiones y contención. Pocas veces se ve en las Escrituras un relato tan detallado de una familia que trata de vivir el Evangelio, padres que se esfuerzan por inspirar a su familia a tener fe y que se preocupan por su seguridad, hijos que deciden si creerles o no a sus padres, y hermanos que lidian con los celos y la contención y que en ocasiones se perdonan unos a otros. En general, el ejemplo de fe de esta familia imperfecta es poderoso. Así que este es un relato familiar. El libro de Mormón fue escrito para nuestra época, una época en donde las familias son muy atacadas. Por eso tenemos la proclamación de la familia. Los medios de comunicación, la educación a veces secular que reciben nuestros hijos en instituciones, en escuelas, en universidades, a veces atacan a la familia. Lo destruyen a través de decir que el aborto es bueno, a través de decir que el matrimonio puede ser cualquier otra cosa menos lo que Dios ha establecido, al decir que no debemos tener hijos y cosas así. Al ir en contra de todo lo que dice la proclamación de la familia, al decir que nosotros podemos decidir nuestra propia identidad, ¿no? Si ser hombre y mujer. Pero aquí tenemos un libro de Mormón, una escritura sagrada que nos habla de la familia y de los retos que afronta la familia de un profeta. Y de allí podemos aprender muchas cosas, porque en estos versículos el profeta Leí le da ciertos consejos a Alamán. Alamán le dice, oh, si fuera semejante este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud, y a Lemuel le dice, oh, si fueras tú semejante este valle, firme, constante, inmutable en guardar los mandamientos del Señor. ¿Por qué Leí da estos consejos a sus hijos? Porque es un buen padre. A pesar de que sus hijos murmuran, a pesar de que son desobedientes, él está dispuesto a ayudar a sus hijos. Él se preocupa de ellos y es un ejemplo para nosotros como padres. Pero nosotros debemos imitar al profeta Leí, invitarles a ellos, aconsejarles, enseñarles. ¿Y por qué les decía estos consejos? El versículo 11 dice, esto habló por causa de la dureza de cerviz de Alamán y Lemuel, pues he aquí murmuraban contra su padre en muchas cosas porque era un hombre visionario, y los había sacado de la tierra de Jerusalén, abandonado la tierra de su herencia, su oro y su plata, y objetos preciosos, para perecer en el desierto. Y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón. Y así Alamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre, y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Esta palabra murmurar, hermanos y hermanas, no es solamente quejarse. En el libro de Mormón vamos a ver ahorita que Saría se va a quejar de su esposo Leí. Pero una cosa es murmurar y quejar. Tanto en el español como en el inglés vemos dos palabras distintas. Alamán y Lemuel murmuraban. Una murmuración es ir en contra, es una rebelión abierta en contra de la autoridad. En este caso, contra la autoridad de su padre. Y no solamente era su padre, sino contra la autoridad del profeta que Dios llamó, que era el profeta Leí. Entonces, Alamán y Lemuel estaban en abierta rebelión. Pero dice que ellos murmuraban, según el versículo 12, porque no conocían la manera de proceder del Señor. Pero el versículo 13 también dice que ellos no creían que aquella gran ciudad de Jerusalén pudiera ser destruida conforme a las palabras de los profetas. Es decir, Alamán y Lemuel no creían que lo que profetizó su padre Leí fuera cierto, ni tampoco lo que profetizó Jeremías. Él estaba en el grupo de los seguidores, de las personas que eran como el rey Sedequías, que creían que Jerusalén no iba a ser destruida, porque habían profetas falsos. El profeta Jeremías dijo esto en su libro, quiero leerlo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os conducen a lo vano, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen continuamente a los que me desprecian, Jehová ha dicho, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la terquedad de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías dice, ustedes escuchan a los profetas falsos, esos profetas no hablan en nombre de Jehová, ellos hablan solamente lo que sale de su boca.
Estos profetas no invitaban a las personas a arrepentirse, eran profetas que te decían lo que querían, lo que tú querías escuchar. Eran los profetas que decían a Sedequías, no, Jerusalén no va a ser destruida, Jerusalén no va a ser llevado cautivo por Babilonia. Aquí tenemos el templo del Señor. No importa que haya iniquidad, no necesitamos nada de eso. Lamán y Lemuel son esas personas, porque había esa división que expliqué en el trasfondo, en el contexto histórico. Lamán y Lemuel forman parte de esas personas que creen que Jerusalén no va a ser destruida, y él ve al profeta Leí, al profeta Jeremías y a los otros profetas como Ezequiel, que son personas locas, visionarias y que son profetas falsos. Y dice, eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitarle la vida a mi padre. Imagínense, yo querer quitar la vida a mi padre, ¿por qué? Porque en su mente ellos dicen, mi padre es un profeta falso, ¿no? No importa que sea mi padre, pero no, él es un profeta falso y hay que quitarle la vida, ¿no? La ley de Moisés lo justifica. Pero ¿qué pasa? El profeta Leí se llena de poder y Lamán y Lemuel comienzan a temblar, comienzan a sentir temor porque ven y sienten el poder de Dios en el profeta Leí. Y dice el versículo 14, sus cuerpos temblaron delante de él y los confundió, de modo que no osaron hablar contra él, por tanto hicieron lo que él les mandó. Aquí tenemos dos hijos, Lamán y Lemuel, que obedecen al profeta Leí, no porque quieran seguir al profeta, sino porque ellos sienten temor. Hay factores externos. Y aquí hay otra reflexión y otro principio que aprender. ¿Por qué yo obedezco a los profetas? ¿Porque mis padres me lo dicen, por presión externa, o por cualquier otra razón? ¿O lo obedezco como el profeta Leí porque yo tengo un testimonio, porque he orado al Señor? Y sé y obedezco al Señor por amor a Él. Hermanos y hermanas, ¿por qué obedecemos al Señor? Vamos a aprender por qué obedece el profeta Nefi. Dice que el versículo 16, y me encanta esto. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón. De modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado, así que no me rebelé en contra de Él como lo había hecho mis hermanos. Tanto Lamán y Lemuel, y Nefi y San, a todos ellos les dolió. Les dolió las circunstancias de dejar su tierra, de dejar sus posesiones, de estar en el desierto. A todos ellos les dolió. Pero Lamán y Lemuel prefirieron endurecer su corazón, mientras que Nefi dijo, siento algo en mi corazón, ¿no? Quiero enojarme, ¿no? Quiero quejarme, pero voy a orar al Señor. Y el Señor, ¿qué hace? Enternece su corazón. Le enternece porque se está endureciendo. ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Como Lamán y Lemuel? ¿O como el profeta Nefi? Cuando las circunstancias son difíciles, cuando queremos quejarnos por cualquier cosa, nosotros debemos decidir actuar como Nefi, orar, para que el Señor nos ayude a ser más humildes, para que el Señor nos ayude a aceptar el consejo de algún líder o de nuestros profetas actuales. No podemos ser como Lamán y Lemuel. El Señor no cambió las circunstancias de ninguno de sus hijos, pero sí cambió el corazón de Nefi. Esa es la diferencia. Nefi sabe que las entrañables misericordias no consiste en que el Salvador nos va a librar de nuestra adversidad, sino que significa que aún a pesar de la adversidad, Él no cambia nuestras circunstancias, Él cambia nuestro corazón. Es lo más importante y es lo que hace con Nefi. Así que si hacemos un cuadro comparativo, aquí tenemos a Lamán y Lemuel. Dice que no conocían la forma de proceder al Señor, y tenemos un Nefi que tiene grandes deseos de conocer los misterios de Dios. Tenemos un Lamán y Lemuel que endurecen su corazón, y tenemos un Nefi que el Señor dice que enternece su corazón. Tenemos un Lamán y Lemuel que murmuran y que no oyen, y tenemos a un Nefi que no se revela sino que obedece a su Padre. Estos hermanos están viviendo bajo las mismas circunstancias, pero responden de forma diferente, y eso es porque uno decide buscar al Señor y otro no. Así que no importa las aflicciones que tengamos en nuestra vida, lo que marca la diferencia es si nosotros buscamos al Salvador, si clamamos al Señor con todo nuestro corazón para que Él nos visite y para conocer las entrañables misericordias que el profeta Nefi quiere enseñarnos en su libro de Primera de Nefi. Y debido a esto, en el versículo 19 dice que se le dice a Nefi que él es bendito y el Señor va a hacer un convenio con Nefi. Me encanta este convenio. Solamente voy a leer una parte. El versículo 20 dice, y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión, sí, a una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todas las demás.
El Señor había hecho convenio con Abraham, con Isaac y Jacob, y ahora tenemos un convenio que va a ser con el profeta Nefi. Yo me imagino que en este momento Nefi está preocupado porque él dice, los profetas falsos dicen que Jerusalén no va a ser destruida porque tenemos la casa del Señor. Entonces yo pienso que en su mente Nefi quizás está preguntándose qué pasa con nuestra tierra prometida, pero el Señor le dice algo y le va a expandir su visión al profeta Nefi. Le dice, yo soy dueño de toda la tierra. Y es verdad, hubo una tierra prometida para Abraham, pero para ti va a haber otra tierra prometida, diferente. Y esa tierra prometida va a ser América. Va a ser la tierra, el continente americano donde va a llegar el profeta Leí con su familia. Así que imagínense cómo cambia esta visión. Y le dice, según guardé mis mandamientos, prosperaré. El lenguaje hebreo, la palabra prosperar significa gozar de la presencia de Dios. Así que si cambiamos la palabra prosperar y lo reemplazamos por contar con la presencia de Dios, diría así, y según guardé mis mandamientos, tendréis la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios lo que nos bendice tanto temporal y espiritual. Y seréis conducidos a una tierra de promisión. Imagínense, Nefi está aprendiendo. Le dice el Señor en otras palabras, no te preocupes, Nefi, no te preocupes por Jerusalén, porque para ustedes, que son fieles a mí, hay otra tierra prometida. Y esa tierra prometida yo les voy a llevar. Y vamos a aprender de esa historia, ¿no? Así que qué grandes enseñanzas podemos aprender en este capítulo, pero la pregunta que quiero que sean, que nos hagamos nosotros es, ¿por qué obedecemos actualmente? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué asisto al templo? ¿Por qué guardo los mandamientos? Pregúntese ustedes mismos, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la razón por la que obedezco? ¿Soy como Nefi y Leí? ¿Lo hago por la razón correcta? ¿O lo hago por otro factor que no es el correcto? ¿Porque me ven? ¿Por presión social? ¿Porque mis padres me llevan a la iglesia? Porque soy muy joven, no creo en ellos o no creo completamente en todo lo que me dicen, pero yo voy porque ellos me llevan. Si hay alguno de ustedes que es joven y aún no tiene un testimonio de la iglesia, no tiene un testimonio del libro de Mormón y del profeta José Smith, yo les invito que en este año decidan leer el libro de Mormón y tengan un testimonio propio. Quiero leer lo que dice el presidente Thomas S. Monson, lo que dijo el presidente Thomas S. Monson. Dijo, muchos de ustedes ya saben que el libro de Mormón es verdadero, que José Smith es en verdad un profeta y que esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Algunos de ustedes, sin embargo, pueden todavía estar viviendo el testimonio de los demás, sus padres, sus amigos, sus líderes de la iglesia. Me gustaría sugerirles que cada día reserven tiempo para descubrir por ustedes mismos si el libro de Mormón es un libro verdadero, porque les cambiará el corazón y sus vidas. Porque al igual como el Señor cambió su corazón y enterneció el corazón de Nefi y cambió su perspectiva y comenzó a ver a su padre como un verdadero profeta y no como un visionario, el Señor también va a cambiar nuestra vida si nosotros tenemos nuestro propio testimonio del libro de Mormón, de la iglesia del profeta José Smith. Estos capítulos nos enseñan cómo podemos ser como hijos, ¿no? ¿Qué clase de hijo quiero ser? ¿Como Lamán y Lemuel o como Nefi o San? ¿O qué tipo de padre puedo ser yo? Ahora sí pasemos al capítulo 3, porque el capítulo 3 el Señor le va a decir, tenemos que volver. Imagínense, ellos han recorrido muchos kilómetros, 14 días por el desierto y ahora el Señor les va a decir, regresen, regresen. Dice el capítulo 2 que cuando Nefi va a la tienda de su padre, imagínense cómo él antes tenía una casa, dice que estaba fuera de Jerusalén y dice que en esta casa tenía mucha posesión, tenía una tierra de su herencia, pero ahora él está en una humilde tienda. Pero acá hay otra lección que podemos aprender. No importa las circunstancias en donde estemos. El profeta Leí recibe grandes revelaciones en una simple tienda y no cuando tenía toda la comodidad que tenía antes. Así, hermanos y hermanas, es a veces en nuestras aflicciones, en nuestra adversidad, en nuestro sufrimiento, que recibimos grandes revelaciones, como el profeta José Smith fue en la cárcel de Liberty donde recibe y aprende grandes lecciones como las que tenemos en Doctrina y Convenios. Así en nuestra vida. El hecho de tener aflicciones, el hecho de vivir en una tienda en forma metafórica, no significa que no podamos contar con las grandes revelaciones del Señor. De hecho, es al contrario. A veces es en esas circunstancias en donde nuestro corazón es humilde y nuestro corazón se abre y recibe grandes revelaciones del Señor. Pero regresemos otra vez a la historia. Leí le dice, tenemos que volver. Ya le dije, Nefi, a tus hermanos, pero tus hermanos, ¿qué dicen? Según el versículo 5, es cosa difícil, pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. Aquí el profeta Leí no está diciendo que es fácil regresar.
Es difícil regresar porque están recorriendo, como les mencioné, entre 14 a 20 kilómetros diarios. No han recorrido muchos kilómetros, aproximadamente 14 días de distancia y otra vez tienen que regresar. Y algunos quizás se pregunten, ¿y por qué el Señor no les dijo desde el inicio que llevaran las planchas? ¿No? Esta pregunta ténganlo en mente. ¿Por qué el Señor no les dijo desde el principio? Pero vamos a ver que hay una lección familiar, hay una lección para cada uno de ellos. Pero Nefi le dice lo siguiente, este versículo 7, un dominio de escrituras que yo lo aprendí en mi juventud, muy hermoso. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Él está dispuesto a actuar. Él no solamente está dispuesto a decir que va a obedecer, Él está dispuesto a hacer las cosas. Él está dispuesto a regresar, por más difícil que sea. Él lo va a hacer. Porque Él sabe que cuando el Señor da un mandamiento, ¿y cuál era el mandamiento? Regresar y traer las planchas. Cuando Él da un mandamiento, Él también te da una vía, un camino para cumplir con ese mandamiento. Así que luego, continuando con la historia, sabemos que ya Nefi va con sus hermanos y deciden echar suerte. De hecho, Lamán era el mayor y Lamán debería haber tomado iniciativa, pero no lo hizo, así que decidieron echar suertes y la suerte, por la voluntad del Señor a quien le cayó, al mayor. Lamán va a tener que ir a pedir las planchas de bronce a Labán y va y le pide, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Labán? Le dice, he aquí tú eres un ladrón y te voy a matar, porque Labán se llena de ira y echa a Lamán y Lamán sale corriendo. Así que aquí podemos conocer un poco de cómo era este hombre. Era un hombre mentiroso, Labán. Le está tratando de ladrón. Y ahora le dice te voy a matar, porque él tenía poder. Labán se considera que era un líder militar, tenía bajo su mando al menos 50 personas, era una persona importante, tenía registros, y tener registros en esa época era sinónimo de autoridad. Aparte de que tenía su vestimenta, ya lo vamos a ver en la descripción, y tenía espada, una espada sumamente fina, y que era propio de una persona importante de esa época. Así que el primer intento de pedir no funcionó. Ahora, ¿qué pasa después? Hay desánimo, ¿no? Ya tratamos de obedecer al Señor, pero no pasó nada. Labán y Lemuel dicen, aquí no hay ninguna vía, no hay ninguna forma de poder obedecer al Señor. Yo creo que mi papá es un visionario, ¿no? No sabe lo que dice. Pero ¿qué dice el versículo 15? Me gusta cómo habla Nefi, porque él trata de alentar a sus hermanos. Dice, así como el Señor vive y como nosotros vivimos, está haciendo un juramento que era muy característico en el mundo antiguo, decir así como el Señor vive, es una forma de juramentar. Dice, no vamos a ir a nuestro Padre, es decir, donde está Leí, donde está nuestra madre, sin que cumplamos con llevar las planchas. Así que de esa forma les alienta a Nefi. Y Nefi en ese momento siente una idea, como a veces cuando tenemos algún problema o estamos en algo, nos viene una idea y decimos, esa es la solución. Así se siente Nefi. ¿Y cuál es la solución? Le dice a sus hermanos, vamos a la casa de nuestro padre y vamos a traer todo el oro, toda la riqueza que tenemos y vamos a tratar de comprar o de hacer un intercambio, ¿no? Nuestras posesiones por las planchas. Y cuando tratan de hacer ese trueque, el versículo 25 dice, y aconteció que cuando Labán vio nuestros bienes y que eran grandes en extremo, los codició, por lo que nos echó fuera y mandó a sus siervos que nos mataran a fin de apoderarse de nuestros bienes. Así que el que tildaba de ladrón en realidad es el verdadero ladrón. Imagínense, Labán era el ladrón porque ahora está robando. Así que este segundo intento no funcionó. Imagínense cómo se sintió Nefi. ¿Quién dio la idea? Fue Nefi. Pero ¿cómo se siente ahora? Quizás yo me imagino que Nefi se sintió desanimado. Quizás él dijo, yo lo intenté, quise cumplir el mandamiento del Señor, pero no ha funcionado. ¿Y qué pasa? Sabemos que Lamán y Lemuel esta vez están más enojados, ¿no? Porque ahora han perdido sus cosas preciosas. Y yo considero que una de las razones por la que el Señor hace que todas sus posesiones sean perdidas o robadas por Labán es porque más adelante, cuando ellos estén en el desierto, cuando ellos quieran verse tentados a regresar a Jerusalén, digan, no, ya no hay nada, ya lo perdimos todo. Entonces ellos no se vean tentados a regresar porque ya perdieron sus posesiones. Yo pienso de esa forma, porque todas las cosas que suceden demuestran la omnisciencia del Señor, porque el Señor quiere conducirlos a su familia completa a una tierra prometida. Y bueno, ya sabemos que Lamán y Lemuel dice que comenzaron a hablarles palabras ásperas. Hermanos y hermanas,
entre hermanos no podemos hablarnos palabras ásperas. Si no queremos ser como Labán y Lemuel, no debe haber palabras ásperas entre hermanos, ni tampoco golpes, porque le comienzan a golpear con una vara. Aquí tenemos un ejemplo de una familia real. No es una familia perfecta, es una familia con problemas, es una familia que está padeciendo por cumplir el mandamiento del Señor, de dejar todo y ahora ir a un desierto. ¿Y qué pasa? Aparece un ángel del Señor y el ángel le dice, ¿no saben que Nefi ha sido escogido? Y bueno, el ángel les dice, he aquí subiréis de nuevo a Jerusalén y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. Pero ¿qué pasa? Dice que apenas se fue el ángel y otra vez comienzan a murmurar Labán y Lemuel. Hermanos y hermanas, a veces las personas quieren ver para creer, pero en realidad no es ver para creer, sino es creer para ver. La fe precede al milagro. La verdadera conversión no se logra viendo. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Labán y Lemuel ven ángeles, pero no se convierten. De hecho, apenas se va y comienzan a murmurar. Ahora quiero que ustedes piensen en los intentos que hemos visto hasta este momento. El primer intento fue pedir nada más. No se hizo, ¿no? El segundo intento fue utilizar las riquezas, pero tampoco funcionó. Pero vamos a ver que hay un tercer intento, y este tercer intento tiene que ver con confiar en el Señor, y es ese intento el que va a tener éxito. Así que vamos a aprender que a veces cuando tengamos algún problema o tengamos algo en nuestra vida, algo que solucionar, a veces confiamos en el brazo de la carne y no en el brazo de Dios. A veces confiamos en nuestra propia capacidad económica, en nuestro propio trabajo de poder resolver los problemas, pero no buscamos al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor que aprenda Nefi, Lamán, Lemuel, Sam? Que hay ciertas cosas que las personas no lo pueden lograr solo. Que hay ciertas cosas que solamente se logran cuando uno recurre y busca al Señor. Tengan eso en mente y tengan esto en mente cuando continuemos leyendo el capítulo 4. Porque ¿qué hace Nefi? Dice en el versículo 1, les dice, hay que ser fieles, no han visto un ángel, y comienza a citar la historia que está en el Éxodo. Les dice, ¿acaso no recuerdan que Moisés, cómo el Señor abrió el mar rojo y cómo le liberó de un faraón y de muchísimos soldados? Imagínense cómo no nos puede liberar de Labán, que será un hombre poderoso, pero no se compara en nada con el faraón. Tengamos fe y vayamos. Así que sus hermanos, bueno, le siguen. Dice en el versículo 4, dice, me siguieron hasta que llegamos a los muros de Jerusalén. No entran a Jerusalén, solamente se quedan hasta los muros. Pero el ángel les dijo, vayan. Así que vemos que ni aún así cumplen el mandamiento. Solamente Nefi es el que toma esa iniciativa de entrar. Pero, ¿qué dice el 6? Iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Aquí Nefi va a aprender esa lección de que a veces las soluciones de pedir, de usar riquezas, de confiar en nuestra propia capacidad, confiar en el brazo de la carne no sirve. Tenemos que confiar en el Señor. Muchos de nuestros problemas en nuestra vida, en la actualidad, solamente se pueden solucionar si nosotros somos guiados por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tengamos que hacer, porque la mente carnal no la entiende, porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Como dice Isaías, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos comparados con los nuestros. ¿Y qué pasa cuando Nefi es guiado? ¿A quién encuentra? Encuentra a Labán tirado, ¿no? Le encuentra ebrio de vino porque el Señor le ha entregado en sus manos, y que le dice el Espíritu le dice, mátalo. Y le da algunas razones, porque en ese momento Nefi dice, no, yo no quiero matarlo porque conozco la ley. En Éxodo 20 dice, no matarás, ¿no? Pero también tenemos en Éxodo 21 que hay excepciones por las cuales una persona puede matar. El Espíritu le da ciertas razones. Dice primero, el Señor lo ha puesto en tus manos, según el versículo 11. Y también le dice, y también ha intentado quitarte la vida. Es decir, aquí ya le está dando dos razones. Primero, el Señor lo ha puesto en tus manos. Segundo, Labán te ha intentado quitar la vida. Él no ha querido escuchar los mandamientos del Señor. Ya se le ha dado dos oportunidades a Labán, porque aquí no solamente es una historia de la parte de la familia de los hijos de Leí, ¿no? Sino también está la otra parte de Labán. El Señor le ha dado oportunidad de entregar las planchas por su propia voluntad, pero no lo hizo. Él no está dispuesto a obedecer los mandamientos del Señor. Y además dice, se ha apoderado de nuestros bienes. Es un ladrón. Así que vemos que hay diferentes razones que el Espíritu le está llevando a Nefi a pensar para que él actúe y obedezca. Y también dice en el versículo 13
El Señor ha dicho que Él mata a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Hay otra razón más. Y luego dice, es mejor que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Así que tenemos una lista de razones. Sin embargo, Nefi dice, me acordé de que el Señor me había hablado en el desierto diciendo que mientras ellos cumplan el convenio de guardar los mandamientos iban a prosperar. Pero Nefi decía, ¿cómo van a guardar los mandamientos si no tienen las escrituras? Si es en las planchas de bronce, en esas escrituras que está la ley. Así que yo necesito las escrituras para mi posteridad. Y es por eso que dice en los versículos siguientes, que él decide matar a Labán. Y dice en el versículo 18 que corta la cabeza, no le corta la cabeza a Labán, al igual como David le cortó a Goliat, y luego toma sus ropas de Labán y se viste como Labán y se acerca al siervo de Során, imita su voz y le dice quiero las planchas de bronce. Luego sus hermanos cuando lo ven piensan que ya mató a Nefi y que él es Labán, pero él les llama, ¿no?, con su voz, y dice que cuando el siervo se da cuenta que no es Labán, y dice que Nefi, siendo muy fuerte, dice que agarró al siervo de Labán, lo detuvo para que no escapara y le hizo juramento. En el mundo antiguo hacer un juramento era... La palabra de un juramento era más importante, que uno prefería a veces morir con tal de cumplir con su juramento. Una vez que hace Nefi este juramento, ¿no?, ese juramento de que él va a ser libre, de que no se le va a hacer daño y que va a haber un lugar, ¿no?, un lugar en su familia, dice que él se tranquiliza. Során cobró ánimos y también él nos hizo un juramento, y cuando él les hace un juramento ellos también se tranquilizan. ¿Por qué? Porque si Során no hacía un juramento con ellos y decidía no ir con ellos, como dice las escrituras, ellos tenían miedo de que, siendo él un testigo, las personas, los judíos, los siguieran a ellos y los mataran. Sin embargo, era importante que Során siguiera también. Además, piensen en Során. Si Során era el custodio de las planchas, ¿qué le habría pasado en su futuro, no? El hecho de decir, fui engañado, alguien se vistió de mi amo y yo he perdido las planchas, tampoco le iba a ir bien. Entonces Során, pensando las consecuencias, dijo, no, mejor voy a aceptar la promesa que me está haciendo Nefi, yo también voy a juramentar. Y así termina este capítulo 4, ¿no?, en donde vemos el éxito que tiene Nefi gracias a que él sigue las impresiones del Señor. Ahora, hermanos y hermanas, en la actualidad el Señor no nos pide cortar cabezas o asesinar a alguien para tener las escrituras. Nosotros la podemos obtener las escrituras de forma inmediata, ya sea a través de nuestros móviles o comprándoles quizás en una tienda, ¿no?, ya sea de la iglesia o en otra parte. Pero las escrituras ahora son muy accesibles para nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿nosotros valoramos y atesoramos las escrituras? Ahora, nosotros valoramos las escrituras para nuestros hijos, les enseñamos las escrituras a nuestros hijos, les leemos las escrituras, estudiamos Ven, Sígueme en familia. Nosotros valoramos las escrituras al igual que Nefi. Para nosotros ahora no es difícil acceder a las escrituras. No tenemos que perder posesiones, no tenemos que salir huyendo por querer tener un libro de Mormón o una Biblia. Ahora no tenemos que hacer eso, las tenemos a nuestro alcance. Pero la pregunta es, ¿le estoy dando la importancia de vida? Y estoy pensando que es muy importante que nuestros hijos vayan a las escrituras, porque si ellos no van a las escrituras van a degenerar en la incredulidad. Y es por eso que necesitamos las escrituras en nuestra vida. Necesitamos como padre darle la importancia de vida. Necesitamos ser como Nefi y valorar y atesorar las escrituras. Y regresando a la pregunta, ¿qué es lo que querían ellos? ¿Qué es lo que el Señor quería que ellos aprendieran? Porque el Señor desde un inicio no les dijo, vayan, lleven las planchas, ¿no?, sino que les dejó ir al desierto y les mandó otra vez a regresar. Porque a veces nosotros queremos aconsejar al Señor. A veces nosotros decimos, si yo fuera Dios o si yo fuera así, yo lo haría de tal forma. Pero el Señor a veces no le importa tanto que nuestro camino sea lo más fácil o lo más rápido. Lo que a Él importa es convertirnos. El propósito no es solamente llegar. Al Señor le importa que nosotros cambiemos, que nos transformemos. Pasemos al último capítulo de Primera de Nefi 5. Aquí podemos ver que una madre, ¿no?, una madre preocupada, que era Saría, comienza a quejarse, ¿no? Aquí tenemos una madre que
comienza a quejarse debido a su preocupación porque él sabe que sus hijos han ido con Labán. Es muy probable que ella, su esposo, hayan conocido de Labán. Ya vimos que era un hombre malo, era un hombre déspota, era una persona ladrona. Así que imagínense, si nosotros conocemos a esta persona, ella dijo, no, lo mandaste con Labán, mis hijos no van a regresar, van a morir. Se quejó contra su padre, pero la escritura no dice murmuró, porque una cosa es murmurar y quejar. Murmurar es una rebelión. Saría solamente se está quejando. Le dice a su esposo visionario, le dice, tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia y mis hijos ya no existen y nosotros perecemos en el desierto. Aquí tenemos una madre hablando desde su dolor y se está quejando con su esposo. Pero ¿qué pasa luego? Regresan sus hijos y cuando regresan sus hijos, ella tiene un testimonio. Imagínense, ¿qué necesitaba Saría antes de continuar, antes de llegar a la tierra prometida? Había una razón para que ellos regresen. Aproximadamente la ida y vuelta que tomó era un mes. Y Saría no vio un mes a sus hijos. Estaba preocupado. Además, la persona a quien fue era una persona mala. Y cuando ve que sus hijos regresan, ella obtiene un testimonio. ¿Y qué le dice? Ahora sé, en el versículo 8, ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto. Sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos, los ha librado de las manos de Labán, y les ha dado poder para llevar a cabo lo que el Señor les ha mandado. Y según esta manera de hablar se expresó ella. Así que tenemos una madre que aquí obtiene su testimonio. De aquí más adelante no tenemos una queja de Saría, porque ella ya obtuvo un testimonio, al igual que Nefi obtuvo un testimonio, al igual que San, al igual que Leí. Aquí tenemos que Saría también obtiene un testimonio. ¿Todo gracias a qué? A ese viaje de regreso. Así que tenemos la respuesta. ¿Por qué tenían que regresar? Porque a veces el Señor nos pone ciertas cosas que tenemos que hacer en nuestra familia porque toda nuestra familia necesita aprender algo. También aprendemos que las dificultades nos ayudan a crecer y fortalecer nuestra fe. En la tranquilidad a veces no se desarrolla la fe, sino es en medio de las dificultades y la prueba. Dice que una vez que ya tienen las planchas de bronce, toman los anales, se enteran de que ahí estaba la Torá o los primeros 5 libros de la ley de Moisés, que ahí estaba la historia de los judíos, ahí estaban muchas profecías de los santos profetas, hasta Jeremías, ¿no? Que era el profeta que escuchó Leí, y también dice que ahí se enteran de la genealogía que Leí era de la tribu de Manasés, es decir, descendía de José y que Labán era un familiar. No sabemos si era un familiar cercano, lejano, pero era un familiar de ellos. Y que este registro, ¿no? Era un registro que provenía desde su familia. Y lo que más me interesa, aquí está en el versículo 17, dice, fue lleno del Espíritu. Nuevamente, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? Llenarnos del Espíritu Santo. Y quiero terminar con el versículo 21. Dice, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Aquí podemos aprender que las Escrituras no solamente tenemos que leerlas, sino escudriñarlas, y que son deseables y de gran valor. Y regresamos nuevamente a la pregunta, ¿valoramos las Escrituras? En este viaje que nosotros estamos yendo por nuestro desierto espiritual, para llegar hacia nuestra tierra prometida, también necesitamos de unas planchas de bronce, de unas Escrituras. Son las Escrituras, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, la Biblia, esas Escrituras que necesitamos para llegar a nuestra tierra prometida. Porque en este desierto metafórico en el cual vivimos, si no tenemos las Escrituras, vamos a perecer. Hermanos y hermanas, que enseñemos a nuestros hijos y que valoremos las Escrituras. Y otra de las lecciones que podemos aprender es lo que vimos del profeta Nefi. Él actuó. Él iba guiado por el Espíritu sin saber lo que iba a hacer. Y a veces, hermanos y hermanas, nosotros debemos hacer para saber. Hay muchas personas que a veces dicen, no puedo ir a una misión o no puedo tomar tal decisión porque no he recibido una respuesta del Señor. Pero como diría el elder Richard Scott, a veces la respuesta llega cuando nosotros vamos actuando. Así fue como Nefi obtuvo su testimonio. Quiero terminar esta clase agradeciéndoles, hermanos y hermanas,
por escucharme durante toda esta lección. Compartan este video con sus amigos, póngale un like a este video, ya que el algoritmo de YouTube permite que cuando ustedes le ponen un like, este se difunda y se comparta más por la plataforma y así pueda llegar a más personas. Antes de terminar, reciban un saludo de mis hijos, de mi esposa. Ellos son un gran apoyo, siempre están aquí detrás de cámara y me están apoyando. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.